Hola estimados colegas, bienvenidos a esta charla en el cuarto Congreso Internacional Virtual de Bioimágenes FARDIT. Muy agradecidos a ellos, a su organización por haber considerado esta charla para poder compartirla con ustedes durante estos días de duración del Congreso. La charla que presentaré a continuación es denominada Protocolos de tomografía computada en oncología, en la cual en el capítulo de hoy trataremos el cáncer renal. Mi nombre es Luis Rodríguez Perazo, los saludo desde la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Soy licenciado en producción de bioimágenes y profesor superior, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica Argentina. Bien, directamente introduciendo en el tema, como decía en el título, trataremos protocolos de oncología, en este caso el SEA renal, por lo tanto me parece interesante plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de un protocolo. Un protocolo es un programa escrito, de alguna manera, un programa formalizado en el que se especifican procedimientos a seguir, pautas a seguir, puntos a seguir en determinada exploración o en una prestación de asistencia como nosotros realizamos. En este caso trataremos acerca de la oncología, la cual es una rama de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades neoplásicas del cáncer. Este trabajo está puntualizado en la realidad del servicio de tomografía computada multislice de la Entrerriana Imágenes Sociedad Anónima, que funcionamos dentro de un sanatorio, el Sanatorio de la Entrerriana Sociedad Anónima, en el cual vimos la necesidad, de acuerdo a la situación de nuestro servicio y la situación de nuestra institución, de ir desarrollando para cada una de las enfermedades oncológicas un protocolo de estudio. Para situarlos en la realidad de este servicio, aproximadamente estamos trabajando con 600 estudios mensuales. 360 de esos estudios, o sea, aproximadamente el 60%, son oncológicos. Somos un servicio que trabaja muchos pacientes oncológicos. Y de esos, el 30% al 40% son estudios renales, derivados por los servicios de urología, de nefrología, de oncología o de cirugía renal o cirugía general. Nuestro centro cuenta con un centro de hemodiálisis, de tratamiento de la insuficiencia renal crónica por medio de equipamiento de hemodiálisis, y el sanatorio es fue el primer centro de esta provincia en realizar trasplante renal y ahora es uno de los 3 centros que se dedican a realizar estos estudios. Vamos a dividir el aporte que hace la tomografía computada en el estudio del carcinoma renal específicamente, que es lo que hace la justificación de cómo desarrollamos nosotros este protocolo de estudio. La tomografía computada va a aportar dentro de todo el arsenal de estudios que se realizan dentro del diagnóstico por imágenes. Específicamente en el carcinoma renal se pueden realizar arteriografías renales selectivas en los servicios de hemodinamia y angiografía, ¿sí? La radiología convencional es uno de los primeros puntos a los cuales va a llegar el paciente. También se puede realizar resonancia magnética. Nosotros contamos con servicios de medicina nuclear, en los cuales se realizan estudios de SPECT renal y centellogramas renales. Hoy en día la aparición del PET-CT también es otro aporte al diagnóstico por imágenes, y para los que realizamos tomografía computada, tal vez la herramienta más útil y con la que nosotros trabajamos habitualmente es la ecografía, como estudio previo a la realización de la tomografía computada. También abordaremos en nuestro protocolo el intervencionismo diagnóstico, ¿sí? La realización de pruebas intervencionistas sobre el riñón o sus enfermedades a distancia, denominadas metástasis, para llegar a la confirmación por vía anatomopatológica del diagnóstico exacto del paciente. También realizaremos estudios de estadificación. Una vez ya dado el diagnóstico, lo que se intenta es ver la progresión de la enfermedad para clasificarla. Veremos cuáles son las clasificaciones que se utilizan hoy en día.
Y avanzado el tiempo podremos tener estudios de reestadificación, o sea, de volver a evaluar el estado de la enfermedad del paciente, y estudios de la enfermedad metastásica, o sea, la progresión y diseminación de esa enfermedad. Por último, los pacientes bajo protocolos oncológicos regresarán a nuestro servicio para realizarse controles, sean ellos de rutina, para cumplir con los protocolos establecidos de los tratamientos que se establezcan al paciente, o por agravamiento en su estado de salud. Bien, ¿qué aporte haremos desde la tomografía computada en este protocolo de diagnóstico por imágenes? Nosotros hemos desarrollado, y nos parece sumamente importante, realizar una primera toma, un primer rastreo tomográfico sin ningún tipo de contraste. Hoy está discutida la utilización de esta serie sin contraste, pero por la experiencia en los casos que tenemos y por la utilidad de los estudios para determinados casos, como los iremos viendo, para nosotros es de un enorme valor realizar esta serie sin contraste. Esta serie lo que hacemos es realizarla con un protocolo de baja dosis, por lo cual no necesitamos tanta resolución, bajamos los valores exponenciales, protegemos la radiación al paciente, y nos es muy útil para encontrar diversas situaciones en la imagen. A partir de ahí también realizamos otro punto que está en discusión hoy en día, es la realización de una fase post-contraste, de una fase tardía post-contraste, en la cual podemos controlar la eliminación de la sustancia de contraste, o inclusive de encontrarse alguna imagen o alguna alteración en el estudio, ver cuál es su comportamiento a los minutos posteriores a la finalización de la inyección del medio de contraste. Por lo tanto, en nuestro protocolo vamos a incorporar un primer rastreo sin contraste endovenoso, muy útil para ver las calcificaciones vasculares sobre todo y el comportamiento de la lesión que nosotros encontremos previo a la administración del contraste, y realizaremos una fase post-contraste para evaluar el comportamiento de las lesiones una vez concluida la inyección del contraste endovenoso. Sumaremos a esto las herramientas de imágenes que los equipos de tomografía nos están proporcionando en este momento. Nosotros contamos con un equipamiento multicorte de 16 filas de canales, por lo tanto, en una muy buena resolución isotrópica podemos ver los distintos planos, las reconstrucciones multiplanares del estudio original, el cual sirve para una ubicación anatómica en todos los planos, que aporta mucho a la imagen que podemos encontrar. En este caso, un MPR, una reconstrucción multiplanar en plano sagital. Después también utilizamos herramientas como el VR, como el volumen rendering, o lo que normalmente llamamos las reconstrucciones tridimensionales o 3D, a color y en una proyección MIP de máxima intensidad, en el cual podemos ver la reconstrucción del árbol vascular renal, y también nos da mucho aporte para ver el estado de calcificaciones vasculares en el territorio que estamos estudiando, además de propiamente la lesión. El diagnóstico por imágenes, aportando la tomografía computada también a lo que podemos llegar a ver, nos da una muy buena visualización no solamente de los órganos involucrados directamente en el carcinoma renal, sino también todos los órganos que los rodea, inclusive, en este caso, como podemos verlo, la visualización de una imagen en el parénquima pulmonar. ¿Sí? Hay imágenes como la que estamos viendo en pantalla que tienen alta densidad, ¿sí? Que es compatible con un granuloma calcificado, en el cual cambia muchísimo el estado del paciente en su enfermedad si esto sería un nódulo sólido o subsólido, lo cual ya estaría hablando de que la enfermedad metastásica está presente en el pulmón. Por lo tanto, también el estudio de
otras lesiones a distancia, más allá de los riñones propiamente dichos, es un excelente aporte de la tomografía computada. En el caso del intervencionismo, la intervención del carcinoma renal ha sufrido varios cambios durante el tiempo. Inicialmente se procedía a hacer punciones biopsias para retirar material y poder hacer una confirmación anatomopatológica. La aparición y la mejora de la ecografía hizo que por ahí se dejara de hacer estas punciones por tomografía computada y se hicieran en ecografía. Luego de un tiempo se dejaron de hacer estas punciones. Uno de los inconvenientes que puede suceder en la punción del carcinoma renal y de sus lesiones metastásicas es que es un cáncer que presenta un estado muy hipervascular. Por lo tanto, es una realización de punción de alto riesgo porque son lesiones que sangran mucho y que al estar retroperitoneales es muy difícil su control si ese sangrado no puede controlarse externamente. Hoy en día nosotros nos encontramos ante la situación de que ya la anatomía patológica, la histopatología sola ya no hace el aporte completo al tratamiento, porque los tratamientos se han hecho mucho más focalizados, mucho más efectivos y necesitan diagnósticos cada vez más complejos y cada vez más finos. Hoy en día estamos hablando de la teragnosis o del estudio de tumores blancos o la terapia genómica, en el cual lo que se está haciendo es, además de la muestra y del análisis inicial por anatomía patológica, es no solamente la confirmación de que sea una neoplasia renal, sino ver qué subtipo de neoplasia renal es con la que nosotros estamos encontrando, porque para cada una de ellas va a existir un tratamiento distinto. Por lo tanto, además de realizarse la histopatología, se realiza también la inmunomarcación y otros estudios de la terapia genómica mucho más específicos. Por lo tanto, ha vuelto a ser territorio de la tomografía computada por su posibilidad de localización precisa de la toma de las muestras y de la toma de materiales necesarios para realizar todos estos estudios que llevarán al diagnóstico final y certero del carcinoma renal. En nuestro servicio nosotros trabajamos, como les comentaba, no solamente en la parte diagnóstica, muy respaldados por la ecografía, sino también en la parte de intervencionismo, junto en la misma sala de tomografía, junto a nuestro tomógrafo, trabajamos con ecógrafos y nuestros médicos especialistas, tanto en diagnóstico por imágenes como en intervencionismo, se apoyan en ambos métodos para realizar los procedimientos de manera mucho más precisa. También el protocolo de estudio de nuestro centro cuenta con la asistencia del anatomopatólogo, en este caso el jefe de servicio, el doctor Claudio Santostéfano, y nuestra anatomopatóloga, la doctora Laura Basaldúa. Se presenta en nuestra sala, analiza las muestras in situ que estamos realizando para ver si se ha obtenido el material necesario y la cantidad de material necesario para todas las muestras posteriores, y ahí recién nosotros finalizamos la prueba. No realizamos, en este caso en el del carcinoma renal, punciones, biopsias sin la asistencia del anatomopatólogo para un diagnóstico mucho más preciso y no tener que, en el caso de que no se hayan encontrado células en el material tomado, tener que volver a citar al paciente y volver a realizar el procedimiento. Estas son imágenes de un estudio de punción. El paciente está boca abajo generalmente por la ubicación retroperitoneal de los riñones, en el cual se está haciendo la llegada con una aguja a la lesión primaria, o sea, la lesión renal específicamente para la toma de muestra. En la mayoría de los casos, por lo que les comentaba de las lesiones muy hipervasculares en el riñón,
no hacemos la punción directamente sobre el riñón, sino que cuando se presentan lesiones, como en este caso una lesión de partes blandas, ¿sí?, lítica en el hueso, de que ha perdido toda la estructura el hueso a nivel del isquion, ¿sí?, y ha crecido a nivel de partes blandas, lo que se hace es la elección de lesiones metastásicas y se realiza punción sobre ellas y no directamente sobre el riñón. Bien, el siguiente punto es la estadificación, o sea, el estudio del estado del paciente antes de someterse a los tratamientos, posteriormente de tener el diagnóstico confirmado. Hoy en día, oncológicamente, se están utilizando dos clasificaciones. Una es el estadio de Robson y la otra es la clasificación TNM, ¿sí?, que están dadas por los manuales de consenso de oncología, el cual están relacionados por una clasificación de las imágenes que nosotros vamos a ir obteniendo por tomografía computada. Más allá de hacer una descripción teórica, lo que me parece más interesante es irles presentando cuáles son estas estadificaciones, pero que vayamos viendo en imágenes, les iré señalando en cada una de ellas, de qué se trata esta clasificación. En este caso tenemos un estudio con una estadificación Robson 1, TNM, T1, T2. ¿Qué significa eso? Significa que la imagen que nosotros estamos viendo, ¿sí?, la imagen de la afección renal que nosotros estamos viendo, es menor a 2,5 centímetros. ¿Sí? Es una lesión que debe ser menor a los 2,5 centímetros y debe estar limitada a los márgenes del riñón. ¿Sí? La lesión empieza ahí, continúa acá y continúa acá. Si presenta esas características, menor de 2,5 centímetros y limitado al riñón, estamos en una clasificación Robson 1, T1, T2. Ahí tenemos una serie en excreción, viendo cómo se comporta la lesión y ya empieza a eliminar el contraste. Este paciente también realizó un PET-CT en el que se hizo una fusión de las imágenes obtenidas por tomografía computada, las de medicina nuclear y su fusión, confirmando la ubicación de la lesión y el subsugerente de enfermedad oncológica renal. En el siguiente paciente, lo que nosotros vemos es una clasificación Robson 2, TNM, T3, T4. Vemos en este caso ubicada en el riñón izquierdo, en una serie con contraste. ¿Qué significa un estadio de Robson 2 en T3, T4? Quiere decir que mide más de 2,5 centímetros, ¿sí?, sigue limitada al riñón, hasta ahí sería un T2, pero en este caso este paciente ya progresó hacia la grasa perirrenal, ¿sí?, o pudo haber progresado hacia la glándula suprarrenal. Por eso pasa de un TNM-T2 a un T3-T4. ¿Sí? Más de 2,5 centímetros, limitado al riñón sería hasta un 2, y si ya invade la grasa perirrenal o la glándula suprarrenal, en un T3, T4. Ahí vemos la excreción, vemos cómo se comporta, cómo cambia la imagen, la cual está como multitabicada por dentro, varias imágenes hipodensa con un refuerzo posterior. Eso es muy útil para el médico para poder ver la diferenciación post-contraste. En este estudio avanzamos y estamos viendo un estadio de Robson 3A. Existen tres niveles de nivel 3, el 3A, el 3B y el 3C. En este caso tenemos un Robson 3A y el TNM que está es un T3A.
también hay un T3A y un T3B. ¿Qué significa eso? Que aparte de todo lo que nosotros vimos, mayor de 2,5, que invade la grasa perirrenal, que ya no la respeta a la grasa perirrenal, que puede ya estar invadiendo la glándula suprarrenal, acá lo que se suma en esta estadificación es que está invadiendo la vena renal. Nosotros vemos acá, pasa por delante de la aorta y va al riñón, por delante de la aorta y va al riñón, y ahí ingresa al riñón. ¿Sí? Eso quiere decir, la enfermedad del riñón está progresando por dentro de la vena renal. Al progresar por dentro de la vena renal, estamos en un estadio T3A. Acá se hace una ampliación de la imagen con la medición, ¿sí?, de la lesión primaria, 8 centímetros ya de lesión, y la invasión de la vena renal que está cruzando por delante de la aorta. Avanzamos a un estadio Robson 3B con un TNM T3B también, en el cual acá estamos viendo una serie con contraste utilizando una proyección de máxima intensidad, un MIP, para ver el árbol vascular de mejor manera. ¿Qué tenemos acá? Todas las características que hemos visto hasta ahora, en un riñón derecho mayor a 2,5 centímetros, invasión de la grasa perirrenal, ¿sí? Ya no respetó a la glándula suprarrenal, hay una invasión de la vena renal, pero acá lo que se va a sumar en este estadio es que ya una vez tomada toda la vena renal, invade la vena cava inferior. Acá podemos ver las longitudes de la lesión renal con la invasión a la grasa perirrenal, la invasión de la vena y la toma de la vena cava inferior. Eso hace que haya progresado la estadificación de este paciente. En este paciente pasamos a una estadificación Robson 4A, TNT4, en el cual, bueno, es muy voluminosa la lesión, ya vamos mucho más allá de los 2,5 centímetros iniciales que habíamos hecho. Invasión de la grasa perirrenal, de la suprarrenal, de la vena renal, de la cava inferior. Y en esta estadificación se progresa porque ya hay una afección de los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor, afecta a los vasos locales, ya va tomando toda la circulación abdominal hacia alrededor, y empieza a afectar, además de todo lo que tiene alrededor en lo que sería la cápsula renal, empieza a afectar órganos adyacentes. Eso es fundamental, la tomografía, el aporte de la tomografía es fundamental en el estudio de todos los órganos que están alrededor de los riñones, y eso nos da esta clasificación al ver que la lesión está ahora presente en el hígado. Ahí tenemos en la parte izquierda del hígado una lesión que refuerza la inyección del contraste periféricamente y es francamente patológica. Eso hizo avanzar este estadio a un Robson 4 y a un T4. Ahí vemos cómo sigue la lesión a ese nivel hasta la parte inferior. También ha tomado los músculos paravertebrales a ese lugar. Bien, pasamos a un Robson 4B, otra progresión más, y el TNM ahora denominado M1. Acá estamos al final de las estadificaciones. ¿Qué significa un estadio 4B y M1? Que además de todas las clasificaciones que nosotros vimos en el riñón,
las células tumorales del carcinoma renal han abandonado el riñón por vía de la vena renal y la vena cava inferior, han entrado en circulación y se han diseminado por el cuerpo. Por lo tanto, podemos ver que tenemos en este caso lesiones pulmonares, ¿sí? Múltiples lesiones pulmonares que nos confirman el viaje a distancia de estas células conocidas como células metastásicas a distancia, o sea, más allá de los órganos renales. En un análisis de la ventana ósea también observamos lesiones a nivel vertebral a distancia también de la lesión primaria. Y en calota observamos también otra lesión lítica a ese nivel, ¿sí? Todas del mismo paciente inicial que vimos en el estadio T4 y que ahora pasó a un estadio M1. Bien, una vez hecha el estudio inicial del paciente, el diagnóstico que se tomó por anatomía patológica, histopatología e inmunomarcación y su estadificación, lo que se puede presentar es el estudio de reestadificación. Generalmente el estudio de reestadificación se da para ir viendo el estudio de la enfermedad metastásica o la respuesta al tratamiento, ¿sí? O una evaluación, una nueva evaluación completa antes de iniciarlo. Lamentablemente tenemos una realidad dentro de nuestro sistema de salud, por lo menos, que a veces el paciente, una vez realizado el diagnóstico y la estadificación, ¿sí?, pasa un tiempo determinado, un largo tiempo, para que se autoricen todos los inicios de tratamientos que haya sugerido el paciente, sean de tratamiento médico, farmacológico, sean de tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, muchos pacientes también lamentablemente regresan a la reestadificación sin haberse realizado todavía ningún tratamiento porque están en espera del mismo. Al pasar un tiempo analizado por su médico, se vuelve a solicitar el estudio. En este caso, volvemos a confirmar lo mismo, o sea, estamos en un TNM M1 porque hay imágenes a nivel del hígado, la imagen renal inicial que ha progresado, múltiples lesiones en los campos pulmonares, ¿sí?, y lesiones óseas. Esto presenta la progresión de la enfermedad, lo que se llama la evolución natural de la enfermedad, es como una enfermedad progresaría en el cuerpo humano si no recibiera ningún tipo de tratamiento. Y estadísticamente lo que se hace es encontrar hacia qué lugares migra, hacia qué lugares la enfermedad metastásica va en mayor porcentaje. Lejos a comparación de todos los demás, vemos que la progresión de la enfermedad es a nivel de pulmón un 75%. ¿Sí? La mayor localización a distancia del carcinoma renal está ubicado en pulmones. Después del pulmón nosotros tenemos el tejido blando, sobre todo se da mucho alrededor de la grasa perirrenal en un 35%, en hígado y hueso, como estuvimos viendo en los casos recién mostrados, están en un 20%, la glándula suprarrenal está invadida más o menos en un mismo porcentaje, y el tejido cutáneo y el sistema nervioso central son los de menor llegada, pero con un porcentaje importante. Esto, la diseminación de la enfermedad metastásica del carcinoma renal, hace a la justificación del protocolo de estudio que debe llevarse adelante para estadificar y reestadificar apropiadamente a un paciente con diagnóstico de carcinoma renal. Nosotros tenemos en la consulta del paciente una gran cantidad de presentación, acuérdense, un 75% de localización de la enfermedad metastásica a nivel pulmonar
que se presenta primero con imágenes nodulares pequeñas, que después van progresando en el tiempo. Ahí pueden ver en este paciente que hicimos la reestadificación por demora en el tratamiento, que las lesiones se mantenían pequeñas pero habían aumentado en número. La bibliografía, los principios y prácticas de oncología, que es el libro que les mostraba al principio que nos basamos, dice que del 25 al 40% de los pacientes que vienen con sospecha de carcinoma renal en su consulta inicial ya tienen metástasis. El 40% de los pacientes que van a ser diagnosticados con carcinoma renal ya tienen metástasis. Es un porcentaje altísimo. Por lo tanto, no podemos estudiar o no deberíamos estudiar a un paciente con sospecha de carcinoma renal con estudios solamente dirigidos a los riñones, ¿sí? La justificación del protocolo que nosotros presentamos es que si el paciente presenta, la estadística mundial dice que presenta 25 al 40% de metástasis en la consulta inicial, y esas metástasis tienen un porcentaje de diseminación en pulmones primero, en tejido blando, en hueso, el estudio debería basarse en ese tipo de porcentajes que ya están estudiados y están comprobados a ese nivel. El siguiente punto en el que vamos a encontrar van a ser los controles. Los controles pueden ser postquirúrgico, post-tratamiento o porque el paciente presenta algún otro síntoma sumado a su enfermedad. ¿Qué tiene de importancia o qué debemos tener atención nosotros cuando estamos realizando los estudios tomográficos de control? Es que no solamente se va a controlar el lugar donde está la enfermedad renal, que ya la hemos estudiado, que ya tenemos estudios previos teóricamente y que ya sabemos, sino que nos debe llamar la atención y que debemos prestarle muchísimo foco de estudio al riñón que tuviera sano, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que más allá de que el paciente vaya a tener una resección total o parcial, ¿sí? Que la enfermedad metastásica sea mayor o que sea menor, pero ya uno de sus riñones está comprometido. Por lo tanto, en estos estudios también nos debe importar y debemos estudiar perfectamente cómo está el estado del otro, porque el paciente puede llevar una vida absolutamente normal, ¿sí? De actividad y de comportamiento con un solo riñón. Por lo tanto, nos debe interesar de sobremanera que ese riñón se encuentre en una muy buena situación. En este caso tenemos el estudio de paciente, estudiaremos con las series que habíamos visto, lo estudiamos de la misma manera, con las series en contraste, en este caso como están viendo la serie con contraste y las post contraste. Y lo que observamos en este paciente, él ya tuvo el riñón donde tenía el carcinoma renal operado, lo que se colocó acá es un clip vascular, y lo que encontramos en el otro riñón, en el que no estaba afectado, es una litiasis, un cálculo renal a ese nivel, que debe ser seguido con mucho detalle y al cual tenemos que informar al médico radiólogo, informará a su médico para ver la solución de esto y que no llegue una litiasis a afectar el funcionamiento de su riñón sano. Estudiamos, en este caso el paciente había tenido metástasis a distancia en hueso y partes blandas, en el cual la lesión lítica, ¿sí?, se llevó parte del hueso y generó una lesión a ese nivel. Eso se tendrá que comparar con el estudio previo y ir siguiendo si responde al tratamiento, achicando, desapareciendo la lesión o que la lesión vaya progresando. En este caso, este paciente se realiza este control porque se toma la decisión de hacer un abordaje quirúrgico, el cual es una práctica no tan, la hemos realizado, no es tan común, pero no porque no se pueda hacer o porque el equipo humano y técnico no la pueda realizar, sino que tenemos por ahí muchos inconvenientes a nivel de las
autorizar esta práctica en el paciente. Lo que están viendo acá es la colocación de clips vasculares a ese nivel, una vez reconocida cuál es la arteria renal principal que compromete al tumor. ¿Para qué se realiza este estudio? Volvemos al inicio cuando les conté que las lesiones renales son hipervasculares, ¿sí? Y que una vez que son dañadas de alguna manera, sangran mucho. Bueno, el procedimiento este es un procedimiento de embolización o de clipado de la arteria renal. Se puede realizar de manera quirúrgica, cuando se va a preparar la cirugía para extirpar el riñón parcial o totalmente, ¿sí? O en este caso que les traigo, puede realizarse una embolización en el servicio de hemodinamia, ¿sí? Una embolización selectiva, lo cual hará aplicar el control de la circulación sanguínea, que cese la circulación sanguínea por la arteria principal que vaya al carcinoma renal, y que en el momento en que el cirujano vaya a realizar la cirugía, hará que la cirugía sea mucho más limpia, ¿sí? Que no sangre, que él tenga el campo de visión mucho mejor, que pueda realizar el paciente, va a tener un estado mejor de recuperación posterior, pero exige que los estudios se hagan, el procedimiento del estudio diagnóstico por tomografía, el estudio de la embolización por hemodinamia y la cirugía de manera coordinada e inmediata. Este paciente se prepara para entrar a cirugía, se lleva al servicio de tomografía computada, se le realiza una angiotomografía renal para hacer todo el mapa vascular con el que el cirujano se va a encontrar en el momento de la cirugía, y para ayudar al hemodinamista y al médico de intervención en hemodinamia para saber precisamente cuál es la arteria renal que da el mayor flujo al tumor. Una vez terminada la tomografía y visto el resultado, el paciente se traslada al servicio de hemodinamia, se realiza la embolización en ese servicio. Terminada la embolización, el paciente llega al servicio de cirugía, donde ya se lo está esperando con los resultados de las imágenes de diagnóstico por imágenes, tanto de tomografía como de hemodinamia, con el resultado de la embolización, y el cirujano procede a la realización del estudio. Los resultados que nosotros hemos visto en los casos que hemos presentado han sido excelentes. Los postquirúrgicos de estos pacientes han sido muy buenos, y el relato de los cirujanos de la realización de la cirugía ha sido de una gran efectividad por la comodidad de trabajar sin tanto sangrado. En este caso ven que hemos hecho una reconstrucción en MIP 3D de la reconstrucción, donde una vez controlado esto y puesta la embolización, pudimos hacer un rastreo más antes de subirlo a quirófano para poder tener la imagen en uno de los primeros casos que realizamos y necesitábamos confirmación de que se vea perfectamente la imagen. La reconstrucción en color del volumen rendering ya da menos información por la variación de densidades que tiene, pero nos hace un aporte de la imagen, y fue registrado para tener el estudio completo de ese aporte. Bien, nuestro protocolo tiene toda la justificación de todos los puntos que acabamos de ver uno por uno y de sus resultados. Realizar estos estudios también tiene inconvenientes, porque exige de muchos aportantes externos al servicio de tomografía y de muchos pasos previos. Nosotros estamos parados dentro de los estudios en el sistema de alta complejidad. Eso significa que necesitamos pasos previos, estudios previos y una serie de requisitos para que el paciente llegue en el mejor estado posible a realizarse el mejor estudio que podemos llegar a brindarle. Los inconvenientes más comunes que tenemos son pedidos médicos deficientes, estudios previos deficientes y el no estudio de la función renal del paciente previa a los estudios. Los pedidos médicos deficientes, dentro de la estadística que contamos, tenemos pedidos médicos realizados sin diagnóstico claro, que no tienen historia clínica, ¿sí? No se pide el tórax,
un punto muy importante que está apoyado en todo lo que estuvimos hablando recién sobre la enfermedad metastásica. Y en nuestro servicio, sobre todo, nos vemos que a veces el pedido médico inicial sí lo hace el especialista, pero después son transcriptos por médicos generales, médicos generalistas, médicos de familia, que por ahí no consideran todo lo que el especialista ha escrito y equivocan el pedido médico. Dentro de los pedidos médicos sin diagnóstico claro, por ejemplo, acá tenemos una solicitud de un paciente en el que solicitan abdomen y pelvis con contraste y el diagnóstico es MOVE, masa ocupante de espacio. Nada más. No tenemos ningún otro tipo. No especifica dónde está la masa ocupante de espacio, no especifica en qué estudios lo vio, no hay especificación del órgano que tiene y se trataba de un paciente con una sospecha de carcinoma renal. En otros casos no tenemos historia clínica. Si ustedes ven, esta es una solicitud de pedido médico, la cual está bastante bien realizada porque nos da una amplia información de lo que nosotros necesitamos. En este caso, no hay datos clínicos, no hay antecedentes médico-quirúrgicos del paciente, no especifica haber realizado tratamientos previos, exámenes complementarios, no hay un diagnóstico, ¿sí? Y no hay ningún tipo de observación. O sea, más allá de no tener una historia clínica, lo único que podemos reconocer en el pedido es qué estudio está pidiendo y nada más. Nosotros generalmente también necesitamos, ante el déficit de las solicitudes médicas y de las historias clínicas, bueno, lo que solemos hacer para compensar esta falta es tener todos los estudios previos del paciente. ¿Sí? La tomografía computada es un estudio de alta complejidad, por lo tanto, un paciente no llega o no debería llegar sin estudios previos de menor complejidad y que nos hacen que nosotros podamos conocer al paciente de antemano y poder ver cómo estaba su anatomía, cómo estaba su salud, cuáles habían sido los pasos previos que había llegado a hacer. Muchas veces los pacientes no suelen traer ninguno de esos estudios, muchas veces los estudios se los queda el médico, que es el mismo que está pidiendo hacer el estudio, y no los envía con el paciente. Y solemos tener un gran inconveniente en nuestra región, en la cual si el paciente se realiza los estudios en hospitales públicos, se hace un trámite muy engorroso que le entreguen esos estudios que se realizó en la institución pública o que le entreguen por lo menos una copia de la historia clínica mientras el paciente estuvo ahí. Esos son generalmente los problemas que nosotros tenemos más frecuentemente. En otros casos tenemos pacientes que tienen todos sus estudios anteriores, que son ordenados, que los guardan, que nos hacen caso, que los traen, y eso nos facilita un montón el estudiarlos. Inclusive a este paciente, por ejemplo, le habíamos pedido un teléfono para contactarnos y también adentro de sus estudios anteriores nos dejó un teléfono. Así que tenemos un paciente que nos hizo caso en absolutamente todo. Le devolvimos el teléfono para que se queden tranquilos. Bien, tenemos los estudios, o sea, logramos tener los estudios, pero no siempre tener el estudio también nos garantiza tener una buena información o una clara información. En este caso, este paciente, que es fundamental para nosotros por el porcentaje de diseminación en el tórax que tiene el carcinoma renal, vemos una lesión en su radiografía de tórax, pero nos encontramos con un informe de estudio en el que dice no se observan alteraciones realizadas en los campos pulmonares. ¿Sí? Ya nos lleva a confusión de saber si realmente el médico vio el estudio de este paciente, confundió el diagnóstico, pero ese es un inconveniente. La ecografía es otro gran problema, les decía yo que es una herramienta fundamental que usamos desde la tomografía computada. Vemos la ecografía, para nosotros una ecografía bien realizada y con un buen diagnóstico nos aporta una guía súper clara de cómo realizar una buena tomografía computada. Lamentablemente, la ecografía como especialidad en nuestro medio, por lo menos, está realizada por cualquier médico que tenga título de médico. No tiene que ser un especialista en diagnóstico por imágenes. Y al ser dentro de los equipamientos de diagnóstico uno de los más económicos, hace que cualquier médico con poca experiencia o ninguna experiencia en diagnóstico por imágenes
y que atiende en su consultorio realiza ecografías. Por lo tanto, vemos muchos resultados que no son lo que dicen las ecografías, ¿sí? Muchos resultados negativos que no lo son, muchos resultados positivos que no lo son tampoco. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación que no debería ser compleja y que sin embargo es. En otros casos nosotros tenemos, me permito porque pedí autorización de nombrar al doctor Petrilli, que es uno de los ecografistas de nuestra ciudad, en el cual nosotros a veces, él ha estudiado por ecografía, ha informado una imagen y nosotros inicialmente por tomografía no la vemos, pero si la ecografía ha sido realizada por él, seguimos agregando todas las herramientas que podamos llegar a tener porque tiene que estar, ¿sí? Es prácticamente infalible en sus diagnósticos y hemos trabajado excelentemente con él en los años. Por lo tanto, cualquier informe que él nos envíe para nosotros es una herramienta fundamental, y él también se respalda mucho en los estudios de diagnóstico por imágenes más avanzados cuando ve que se puede aportar desde estos métodos mucho más de lo que él ve o diagnostica en la ecografía. Lamentablemente es de los menos que nosotros encontramos. En otros casos también tenemos informes como este ecográfico, en el que nos está informando con bastante detalle tamaños, definiciones, una imagen nodular de 11 milímetros y pide evaluación por tomografía con contraste, en el cual nosotros lo que encontramos que él describía como una imagen en el riñón, inclusive decía que tenía características sólidas o subsólidas, era solamente la formación de la pelvis renal que estaba dilatada, ¿sí? Por lo tanto, ahí hubo una falla en el diagnóstico ecográfico que llevó a realizar un estudio tomográfico que involucra altas dosis de radiación, inyección de medio de contraste y alta complejidad para algo que no era necesario, pero para alegría del paciente vino con una sospecha de un carcinoma renal y se fue con un diagnóstico de solamente una dilatación en su vía que tendrá que ser estudiada. Así que eran buenas noticias para el paciente. De todos modos, también nos sirvió el estudio para aportar al tratamiento posterior del paciente, que si bien no tenía un carcinoma renal, por ejemplo, una vez haciendo que no lo habíamos reconocido inicialmente en la tomografía, cuando tratamos de hacer esta adquisición en volumen renderizado, vemos que la captación de la densidad del contraste en el riñón izquierdo era mucho mayor que la del riñón derecho, que es donde tenía la dilatación pielocalicial. Por lo tanto, está hablando indirectamente, si bien no es un estudio funcional la tomografía, pero está hablando indirectamente de una hipocaptación del contraste, lo cual también puede estar hablando de que ese riñón ya está sufriendo algún tipo de disminución en su función renal. Entonces estas son cosas también que podemos aportar en la tomografía más allá de que el paciente haya descartado un carcinoma renal. Podemos aportar después determinadas imágenes en lo que es la fase excretora. Les decía que nosotros siempre realizamos esa fase excretora y después podemos llegar a hacer algún tipo de reconstrucción, aunque no haya sido expedido específicamente realizar, por ejemplo, una urotomografía, que ya es un estudio que lleva también su preparación previa y sus características previas para el estudio, pero que sirve en algunos casos para aportar información. Bien, el último de los inconvenientes que le mencionaba es la función renal. Generalmente en nuestro medio vemos que ante la falta también de tener la información de historia clínica, del concepto del paciente, tampoco los médicos solicitantes, por lo menos los que no son especialistas, se preocupan por saber el estado de la función renal del paciente previo a la realización de la tomografía computada o de la hemodinamia y la angiografía, y nos encontramos con que al estudiarlo tenemos pacientes a los cuales podemos llegar a causarles un daño renal con la sustancia endovenosa de contraste por no encontrarse en un estado inicial. Estos análisis para conocer la función renal
que tiene que ver con la metabolización y la excreción del contraste, son la uremia y la creatinina, con valores para un adulto normales, la uremia entre 5 y 20 miligramos por decilitro y la creatinina en 0,7, 1,3 miligramos decilitro. Este es un análisis de sangre, está dentro de los análisis de rutina que se pueden realizar. No es un estudio de alto costo porque está dentro de los estudios básicos de rutina que se piden a un paciente. Y el que el paciente tenga estos valores dentro de rangos normales antes de la realización de un estudio con contraste hace que nos quedemos tranquilos de que no va a haber ninguna afectación de un órgano que ya está comprometido por una sospecha de un carcinoma renal y que el paciente tal vez tenga que ser sometido a más de un estudio con contraste y en el tiempo volverá a ser sometido por eso, lo cual hace fundamental conocer el estudio de la función renal previa. También incorporamos esto, ya que nos encontramos con la situación de no ser pedido, no ser solicitado por el médico que pide la tomografía, incorporamos dentro de nuestro protocolo a los pacientes con factores de riesgo mayores de 70 años generalmente, con enfermedades cardiológicas, diabéticas, etcétera, o en el caso de que se presenten ya con el estudio de sospecha de la enfermedad renal, solicitarles a todos, como requisito antes de la realización de la tomografía computada, un análisis de función renal. Nosotros tenemos en Argentina, como dato para darle por qué justificamos el estudio de la función renal, tenemos a pacientes en diálisis, o sea, pacientes que ingresan a los sistemas de hemodiálisis, entre más del 6 al 8% anual por enfermedad renal crónica terminal. ¿Sí? También, y lo que es más grave todavía, es que en la enfermedad renal crónica no diagnosticada, en mayores de 20 años, o sea, en adultos, está cerca del 17%, o sea, pacientes que tienen enfermedad renal, que tienen disminuida su función renal y que no lo saben porque no se han estudiado. ¿Sí? Y todos estos riesgos son aumentados por la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades predominantes en nuestro país, la diabetes, que también lo es, y la enfermedad cardíaca, que también lo es. Por lo tanto, todo esto hace que prestemos mucha atención al paciente antes de realizarle el estudio. Por lo tanto, si bien no está en nuestras manos la indicación médica del estudio de la función renal, tratamos de integrarlo dentro de nuestro protocolo y solicitarlo nosotros, pero llegado el momento de la realización del estudio, nosotros tomamos la herramienta principal como técnicos radiólogos o licenciados en producción de imágenes en hacer el mejor protocolo posible, la mejor imagen vascular posible, la mejor inyección de contraste posible, pero no inyectar más contraste de lo que hace falta. ¿Sí? Si nosotros agudizamos nuestros protocolos y mejoramos nuestros protocolos para inyectar la menor cantidad de contraste posible y lograr una buena tinción de todas las estructuras que necesitamos, ¿sí? Estamos colaborando con la situación de enfermedad renal del paciente de acá en adelante y en todos los controles que se tenga que realizar. ¿Sí? Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo en cuenta y tiene que ser algo así como nosotros cuidamos un montón y se publicita y existen un montón de páginas y de conferencias para cuidar el exceso de radiación en los pacientes. Bueno, esto no tiene tanto marketing, pero debería tenerlo y está solamente en manos nuestras. Es responsabilidad nuestra el disminuir al mínimo posible en nuestros protocolos la cantidad de contraste que inyectaremos al paciente. No tiene sentido estudiar al paciente, hacer un rastreo de 15 segundos y que el contraste se siga inyectando 15 segundos después porque nos dijeron que a todos los estudios hay que inyectar 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Nosotros debemos ser responsables de hacer protocolos eficientes en la inyección de contraste. ¿Cómo quedó conformado entonces para finalizar la presentación de esta charla, donde he ido dándoles todos los argumentos y todos los respaldos bibliográficos y empíricos que tenemos de este caso? Nuestro protocolo quedó armado con
el estudio para los pacientes con sospecha de carcinoma renal, para la realización de su estadificación, reestadificación y controles, que se debe solicitar estudio de tórax, abdomen y pelvis con contraste. ¿Sí? Se debe incluir el estudio del tórax en el carcinoma renal y se debe realizar contraste. ¿Sí? El mayor porcentaje de diseminación metastásica en la enfermedad renal está en los órganos a distancia como el tórax, ¿sí? Y debe evaluarse no solamente el árbol vascular, sino la invasión hacia la parte venosa, hacia la parte linfática y las partes blandas. Y no se va a lograr si no se inyecta contraste en el paciente. Por lo tanto, nosotros cuando no recibimos el estudio, cuando solamente piden una tomografía renal o piden una tomografía de abdomen, ¿sí? Lo que hacemos es enviar una nota, que eso es un protocolo que ya lo tiene el personal administrativo, que es el que está en primer contacto con el paciente, o ellos si tienen una duda nos consultan a nosotros o a los médicos y se comunican con su paciente de referencia o se le envía una nota con el paciente diciéndole que sugiere para el diagnóstico y la estadificación completa del paciente realizar un estudio de tórax, abdomen y pelvis con contraste. El protocolo que realizamos es un estudio de abdomen sin contraste con una reconstrucción con un pitch amplio o una reconstrucción de cortes gruesos y con un protocolo de baja dosis. Acá solamente queremos aprovechar y ver el estado de la lesión para después compararla con las fases con contraste y post-contraste y el estado de calcificación de las estructuras vasculares para posteriores tratamientos quirúrgicos del paciente. Una fase renal con contraste, que dependerá si se pide una angiotomografía renal o se pide solamente un abdomen con contraste, en la resolución que tendremos de las imágenes del estudio, la serie arterial y venosa en el caso de que sea una angiotomografía, o una buena serie portal, o sea, tener una buena tinción de la parte arterial y también de la parte venosa, ¿sí? En el caso de estudios convencionales. Y luego una fase renovesical o tardía post-contraste, ¿sí? En la cual veremos no solamente el estado de eliminación, sino que también evaluar el comportamiento de la lesión renal en 3 fases. Este es un estudio que la mayoría de los estudios que debemos realizar tiene que ver también con un trabajo en equipo. Si bien el médico cuando se va a sentar necesita tener toda la información y todo el estudio y él hará el diagnóstico, bueno, también es importante hacer una revisión en este caso del carcinoma renal, sobre todo porque estamos hablando de un porcentual del 20% de enfermedad metastásica en el hueso. Por lo tanto, es muy importante que hagamos también nosotros una revisión de la ventana ósea y en el caso de que sospechemos que estamos viendo alguna imagen que puede corresponder a metástasis óseas, que hagamos una posreconstrucción con algoritmos duros, con ventanas óseas, para que también acompañen en lo que vayamos en el estudio que le entregamos a nuestro médico o en el estudio que le vamos a entregar al paciente posteriormente para que vea, o el que vamos a referir a su médico, que él también pueda ver los filtros óseos ante lesiones de ese tipo. En los mayores de 60 años y o las enfermedades prevalentes, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardíaca, solicitamos uremia y creatinina en todos los pacientes. No damos contraste oral, habrán visto en los estudios que estuvimos viendo que el protocolo lo hacemos porque nosotros hoy en día, como contamos con equipo multicorte y hacemos, por ahí nos solicitan hacer reconstrucciones, el contraste oral no tiene una incidencia porque no hay un porcentaje estudiado de enfermedad metastásica, por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿sí? Y la imagen de alta densidad que tiene el contraste oral nos va a entorpecer y nos va a dificultar mucho las reconstrucciones después de los volúmenes rendering o los MIP, ¿sí? En el paciente. Por lo tanto, a estos pacientes generalmente los traemos con mucha hidratación, ¿sí? Con más de 2 litros de agua tomados antes del estudio, y eso nos permite ver muy bien también. No es que dejamos de estudiar el tubo digestivo, lo estudiamos
y lo estudiamos con buen detalle, pero no damos contraste oral positivo. Utilizar el menor cantidad de contraste posible, ¿sí? El pedido médico, como estuvimos viendo, lo que hicimos fue incorporar, además del pedido médico y la planilla alta complejidad que tiene que llenar el médico, debería llenar el médico, incorporamos una ficha del paciente donde hacemos prácticamente las mismas preguntas que se hacen en la planilla de alta complejidad que se le entrega al médico, pero con un lenguaje más accesible para el paciente. A veces logramos tener muchísimo más información del paciente que de esos pedidos médicos que les estuve mostrando. Por lo tanto, nos ha dado buen resultado esa planillita que el paciente llena con datos simples, preguntándole qué síntomas tiene, por qué acudió a su médico, su historial de cirugías en el tiempo, si ya se sometió a estos estudios que les vamos a realizar, ¿sí? Los medicamentos que está tomando y algunas otras condiciones más que pueda llegar a informarnos. Y fundamental para todos estos estudios, siempre requerimos en el momento en que el paciente se presente a realizar el estudio, sus estudios previos, sean hechos en nuestra institución o sean externos, ¿sí? Todo estudio previo que tenga el paciente, preferimos tener un montón de estudios y tener que demorarnos tiempo en seleccionar cuáles son los que realmente importan, cuáles son los que están acorde a lo que nosotros estamos estudiando y no que no traiga ninguno. Bien, los tiempos de la pandemia que hemos pasado todos y que hemos estado desde nuestros lugares combatiendo y haciendo frente, también han traído resultados que han sido lamentables y que estamos viendo hoy sus resultados a un mediano plazo. Lamentablemente hemos tenido una situación, no sé cómo se ha dado en todos los lugares de Latinoamérica o en el mundo, pero en Argentina, desde que comenzó la pandemia, las consultas médicas bajaron, el diagnóstico temprano del cáncer, tanto en los clínicos como en los oncólogos, bajaron un 80%. Los pacientes se hizo una política de miedo, tuvimos una de los aislamientos más grandes de la región y del mundo, de las personas durante el año pasado, lo cual hizo que no es que no había que cuidarse, sino que había que haber diferenciado lo que era enseñar a la gente a cuidarse y darle miedo a la gente. Bueno, el darle miedo a la gente hizo que tengamos estas situaciones. En otras publicaciones, estas son publicaciones en diarios, donde se bajaron la frecuencia de consultas médicas durante el aislamiento. 8 de cada 10 personas pospusieron o cancelaron sus consultas médicas en Argentina. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Nosotros teníamos, por ejemplo, este paciente estudiado por un carcinoma renal en el año 2019, ese fue su último estudio, principios del año 2019, en el que se había descrito una lesión de partes blandas y lítica en el hueso esternón, ¿sí? Secundaria a un carcinoma renal. Este paciente llega este año, hace poco, estas son imágenes de pacientes desde hace unos 5 meses a la fecha, en el cual podemos ver que la lesión de partes blandas progresó enormemente, ¿sí? Hacia adentro, intratorácica como extratorácica, con mucha captación del contraste, no tanto componente lítico, o sea, sigue siendo más o menos el mismo, pero la lesión de partes blandas progresó muchísimo y hay una gran progresión también a nivel de los ganglios de la región, ¿sí? Este paciente no volvió a controlarse, no fue más a su médico y recién volvió hace unos pocos meses para ver cuál era el estado y el médico solicitó una reestadificación en la que nos encontramos con esta situación. Este paciente, otro paciente estudiado en el 2019, es uno de los casos que les mostré en las imágenes iniciales, que tenía un Robson 3, ¿sí? Ya diagnosticado, ya con sus estudios anatomopatológicos y la tomografía confirmada, que una vez iniciada la pandemia abandona la consulta médica y los tratamientos. En el año 2021 se presenta para hacer el estudio y lo que se encuentra es, bueno, una ampliación del tamaño de la lesión, una progresión hacia la grasa
perirrenal, una invasión de la vena renal y una invasión de la cava inferior. Por lo tanto, su estadio inicial, que estaba entre un 2 y 3, pasó a estar en un 4B, ¿sí?, de enfermedad de carcinoma renal 2 años después. Bien. ¿Por qué les puse estas imágenes? Bueno, para actualizar desde este tema, que es el carcinoma renal, algunas de las cosas que nos han pasado durante esta pandemia, que se habla mucho y que creemos que por ahí solamente es la neumonía bilateral en el tórax, ¿sí? El COVID nos ha traído complicaciones mucho más amplias, digamos, que solamente las anatómicas o fisiológicas. También para hacerles hincapié en que nosotros, como profesionales de la salud, técnico licenciado en radiología, pero profesionales de la salud, somos agentes sanitarios. Por lo tanto, más allá de que un gobierno, un estado, un ministerio determine cómo va a informar a las personas las situaciones de salud, nosotros somos responsables de informarles de manera, valga la redundancia, responsable, basada en la bibliografía, basada en la casuística, de recursos científicos y probados, de informarle a la población, que son nuestros pacientes, cómo debe cuidarse, cómo debe llevar adelante su enfermedad y aconsejarlo de acuerdo a estas cosas. No olvidemos, o sea, no nos vayamos a la comodidad de solamente hacer el estudio y nada más, sino que también debemos comprometernos con ser agentes sanitarios para nuestros pacientes. Y dentro de las instituciones, de los servicios, ser profesionales de salud, que eso significa involucrarse también en las tomas de decisiones en los departamentos de seguridad, de infectología, de comunicación interna de los estudios. No nos olvidemos que la enfermedad oncológica, ¿sí?, es una enfermedad no solamente del cuerpo, es una enfermedad de los sentimientos, es una enfermedad de el estado de vida del paciente en todo su sentido y de toda su familia y de todos sus amigos. Si bien nosotros, nuestra responsabilidad es lograr el mejor estudio posible para ese paciente, porque ese es su estudio, no es el estudio 25 o el paciente de la habitación 47, es su estudio con nombre y apellido, y es nuestra responsabilidad lograr eso. También no tenemos que dejar de lado el humanizar la tecnología, ¿sí?, que no sea solamente un número y un aparato y conseguir un estudio, ¿sí?, sino que en la distancia, acá la frase del doctor Cresto hablaba de sonrisa y abrazo, bueno, tendrá que ser atrás de los barbijos, de las máscaras y de los guantes, pero un gesto, una palabra, darle un aliento al paciente en los minutitos pocos que va a estar con nosotros, va a ser un aporte más, una ayuda más para que ese paciente pueda llevar hacia adelante una mejor vida, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias, Fardí, por la posibilidad de dejarme hablar mucho, demasiado diría yo por el tiempo que estoy viendo, pero de que les haya parecido importante lo que yo tenía para contarles en el día de hoy. Todas sus consultas, sugerencias, dentro de consultas y sugerencias están las críticas también a lo que ustedes han escuchado en este momento, o los aportes desde la experiencia que tiene cada uno en su lugar de trabajo, son excelentemente recibidas y serán, en la medida de lo posible, respondidas en un tiempo breve. Así que sería muy lindo saber de ustedes y de lo que les ha parecido esto. Y para cualquier cosa que pueda llegar a colaborar desde mi humilde lugar de trabajo como profesional de salud y como docente, estoy a su disposición.